Syriza llegó al poder prometiendo que iba a finiquitar el proceso de recortes y de ajustes en el que se ha sumergido la economía helena desde la crisis del año 2010. El problema es que Syriza prometió que iba a finiquitar este proceso de ajustes contando con que el resto de Europa les pagaríamos el coste de su sobredimensionado sector público. Porque Syriza no cuenta, como no contaban Nueva Democracia y PASOK, con recursos propios para mantener el Estado hipertrofiado que durante décadas creó la casta de PASOK y Nueva Democracia y que ahora mismo quiere mantener la neocasta de Syriza. No tiene ingresos suficientes porque no hay recaudación abundante para cubrir todos los gastos gigantescos del sector público y tampoco es capaz Syriza de emitir deuda pública en los mercados porque nadie se fía del gobierno griego. Una vez has impagado tu deuda y una vez estás diciendo que lo más probable es que la vuelvas a impagar, obviamente nadie te quiere prestar. Y si no tienes ingresos suficientes y nadie te presta, es evidente que no puedes mantener el estado sobredimensionado que has prometido mantener. La esperanza, por tanto, era que Europa, ante la posibilidad de que el euro se rompiera, cediera, saqueara en mayor medida a los contribuyentes europeos y ese dinero se lo entregara a la burocracia corrupta y clientelar de Grecia para mantener sus dimensiones expansivas e hipertrofiadas. Pero nada de esto ha sucedido al final. Ni Europa torció abiertamente el brazo, ni Syriza ha sido capaz, obviamente, de lograr la cuadratura del círculo. Europa le ha prestado dinero a Grecia, es verdad, para mantener su estado sobredimensionado, pero mucho menos del que Syriza esperaba que le iba a prestar, y Syriza, pues obviamente no puede cuadrar el círculo como no puede cuadrarlo nadie. Simplemente, si no hay dinero suficiente, ya sea por recaudación o por deuda, tienes que recortar. Y en este sentido, Syriza se está convirtiendo en el partido europeo que más duramente y con más conciencia está aplicando las políticas de austeridad que son necesarias para cuadrar las cuentas públicas en Grecia. Basta echarle un vistazo al cuadro de la ejecución presupuestaria hasta el mes de julio, es decir, hasta el mes pasado. En este cuadro podemos observar tanto el estado de los ingresos como el estado de los gastos. Y podemos observar en las columnas cuál es el resultado tanto en ingresos y en gastos en el periodo enero y julio de 2014, como cuál es el resultado en cuanto a ingresos y gastos entre enero y julio de 2015. Y también cuál era el estimado para estas fechas cuando se elaboraron los presupuestos antes de que Syriza llegara al poder. Bueno, de entrada estamos viendo que en materia de impuestos la recaudación se ha hundido. ¿Por qué la recaudación se ha hundido? Pues básicamente porque Syriza se ha cargado la economía. Si te cargas la economía no recaudas. Por tanto, ingresos que hubo entre enero y julio de 2014, 29.500 millones de euros. Ingresos entre julio y julio de 2015, 26.700. Caída, por tanto, de casi 3.000 millones de euros. Pero sobre todo, si lo comparamos con lo que se esperaba que iba a haber, es decir, casi 31.000 millones de ingresos, tenemos que la caída es de más de 4.000 millones de euros. Esencialmente, insisto, porque Syriza llegó al poder con un programa que ha arrojado la devastación de la economía, concluyendo en un corralito que es lo más destructor de las relaciones comerciales que puede haber. Pero que los ingresos iban a caer, pues es algo bastante evidente, bastante lógico. No podía ser de otra manera si destruyes la economía. Pero sobre todo es interesante que nos fijemos en los gastos. En qué ha hecho Syriza una vez no puede emitir deuda y una vez le están cayendo los ingresos. Bueno, entre enero y julio de 2014, Nueva Democracia, la casta austericida de Nueva Democracia, gastó 31.200 millones de euros. ¿Cuánto está gastando los liberadores del austericidio de Syriza? 27.700 millones de euros. Pero más interesante incluso es ver cuánto esperaba gastar Nueva Democracia este año. Y esperaba gastar
32.000 millones de euros. Por tanto, estamos hablando de un recorte que ha practicado Syriza entre enero y julio frente a las previsiones de 4.500 millones sobre un total de 32.000. Es decir, estamos hablando de un recorte del gasto público de casi el 15%. Se trata, por tanto, de un recorte muy considerable, que además no se ha debido a menores intereses de la deuda, que Syriza esté pagando menos en intereses que el año pasado. De hecho, fijémonos en que los intereses han subido en 500 millones, sino básicamente en un recorte del gasto primario. Es decir, de la estructura básica del Estado y del estado de bienestar. En lugar de gastar 24.300 millones, se van a gastar 21.400 en este gasto, ya digo, primario. Y luego también recortes, obviamente, en otras partidas que no están aquí en este gasto primario incluidas. Esencialmente, ¿cuál? Pues básicamente inversión pública. En 2014, entre enero y julio, el Estado griego gastó 3.000 millones de euros en inversión pública. Syriza, que supuestamente iba a dinamizar la economía con el impulso de los estímulos estatales, 1.200 millones de euros. Un recorte de 2.500 millones de euros. La moraleja de esta lección, obviamente, no es que Syriza esté haciendo las cosas maravillosamente bien por convicción ideológica profunda. La moraleja es que cuando se acaba el dinero, se acaba el socialismo. Y en este caso se les ha acabado el dinero tanto de los impuestos como de la deuda. El error, por tanto, es no permitir que Grecia salga adelante de esta crisis por sí sola. Es decir, que la estemos rescatando continuamente con dinero de los contribuyentes para evitar que Grecia, que el gobierno griego, siga haciendo lo que incluso Syriza tiene que hacer. Porque la realidad se impone sola. Y cuando tú no tienes ingresos suficientes y cuando nadie te quiere prestar, no te queda otra que darte ese baño de realidad que te lleva a recortar el gasto más de lo que lo está haciendo ninguna otra administración europea. Mientras el liberal gobierno de Mariano Rajoy sigue aumentando el gasto público a costa de los impuestos de los españoles, el antiliberal gobierno de Syriza está recortando el gasto público más de lo que Rajoy lo ha hecho en toda la legislatura. Esto, de nuevo, no es por convicción, es por incentivos. A Grecia se le ha acabado el dinero y por tanto tiene que recortar. Solución: dejemos que se le acabe el dinero. Dejemos que se adapte el tamaño del Estado griego a lo que el gobierno griego pueda financiar. Dejemos de rescatar a Grecia, porque el rescate a Grecia simplemente es un puente para que Grecia no tenga que recortar el Estado tanto como debería hacerlo. Hemos visto que entre enero y julio, cuando estuvo fuera del paraguas de la Troika, se han hecho recortes y que, de hecho, fijémonos, el superávit primario de Grecia, el Estado griego, durante estos 7 primeros meses, ha aumentado con respecto a 2014. Ha aumentado en 1.300 millones de euros. Por tanto, menos rescates a burocracias estatales corruptas y clientelares y más responsabilidad de cada cual. Si los griegos han montado un Estado sobredimensionado y ahora no lo pueden costear, que sean ellos los que se den cuenta de ello y recorten. Pero intentar que apadrinemos un proceso de transición hacia la sensatez económica griega, dándoles cientos de miles de millones de euros para que nada cambie, desde luego no es la receta para que el Estado sobredimensionado griego termine recortándose y termine reformándose en una dirección de mucha mayor liberalización de la que nunca han tenido.